La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Los hermanos estuvieron las 2 semanas anteriores tratando la sección 1 y la sección 2. Hoy vamos a continuar con la sección 3, 4 y 5. Secciones 3, 4 y 5. Bendito Dios, Padre amado, santo y misericordioso eres, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, y en tu sabiduría y sabio consejo, permitiste que llegáramos a esta escuela dominical, Señor, a adorarte y alabarte con todo el corazón, porque así lo ha declarado tu ley, Señor. Debemos amarte sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Entendemos eso, Señor, y comprendemos que tienes verdades y tienes nuevas enseñanzas para nosotros, Señor, y por eso llegamos humillados delante de ti, Señor. Aunque nuestra mente y nuestro corazón se desvía cada segundo, Señor, llegamos con la intención y con las ganas, los deseos de servirte y aprender de ti, Señor. Perdona cada una de las cosas, de los errores, de los pecados que cometimos el día de ayer, Señor, la semana pasada, toda la semana, y perdona esos errores y esas fallas que cometimos y esos pecados que cometimos en el transcurso de nuestra casa hasta este lugar de reunión, Padre amado. Perdona porque aún conociendo cuáles son las cosas que tú has guardado para nosotros, qué es lo que quieres tú de nosotros, que guardemos tus mandamientos con todo el corazón y lo pongamos por obra, aún así, Señor, nuestra carne nos lleva a actuar en sentido contrario. Perdona, Señor, perdona porque somos pecadores, Señor. Perdona porque aunque tu Espíritu obra sobre nosotros y la obra misericordiosa de tu Hijo en la cruz fue perfecta, Señor, nosotros continuamos atados a esta carne, a este cuerpo que nos inclina a la maldad. Perdona, Señor, nuestras ofensas contra ti. Perdona, Señor, por todo lo que haya pasado en el camino a casa. Perdona, Señor, porque debíamos haber llegado con gozo y con ganas de servirte, sobre todo para adorarte con el corazón. Y posiblemente nuestros pensamientos se desviaron a otras cosas y no a lo que realmente debe estar, en lo que debe estar enfocado, que es a la adoración y alabanza a ti sobre todas las cosas, porque la gloria es para ti, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por esto, Señor, y perdona nuevamente nuestros pecados, Señor. Ponemos esta escuela dominical y todo el servicio de alabanza y adoración en tus manos, Señor. Dirígela y limpia nuestros corazones para que podamos alabarte con todo el corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, como les decía, vamos a continuar con el capítulo 19, de la Confesión de Fe de Westminster, denominado de la Ley de Dios. Las semanas anteriores, los hermanos Juan David y Juan Camilo estuvieron compartiéndonos sección 1 y sección 2. Hoy vamos a trabajar la sección 3, 4 y 5 para profundizar un poco más en los aspectos esenciales de la ley. La sección 1 y 2 no las voy a leer, pero voy a recordar lo que los hermanos nos estuvieron transmitiendo las semanas anteriores. Las secciones 1 y 2 dice o enseñan que el hombre fue creado como un agente moral, sujeto a una ley moral de perfección absoluta. Esa es la primera enseñanza de la sección 1 o de las secciones 1 y 2. El hombre fue creado como un agente moral sujeto a una ley moral de perfección absoluta. Dios nos creó como agentes morales para que comprendiéramos lo bueno y lo malo, lo que Él esperaba de nosotros. Y esa ley de sujeción moral
debía cumplirse y obedecerse perfectamente. Mas nuestros primeros padres, Adán, el representante de la raza humana, a quien le fue entregada esa conciencia moral, no pudo cumplir a cabalidad lo que Dios pedía de la humanidad. Esa obediencia debía ser perfecta y los primeros padres estuvieron en periodo de prueba durante un tiempo determinado y ese periodo de prueba ellos no lo pudieron cumplir. Sucede como el caso de cuando llegamos a una empresa, firmamos un contrato y en ese contrato nos dicen que tenemos un periodo de prueba de 2, de 3, 4 meses y muchas veces no podemos cumplir o pasar ese periodo de prueba porque las reglas o las cosas que nos indicaban o nos pedía la empresa no las pudimos cumplir. Asimismo sucedió con Adán, con Eva, con nuestros primeros padres. Ellos estuvieron a periodo de prueba, sujetos a una ley moral, la que Dios le puso en su conciencia, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y no la pudieron cumplir perfectamente. A consecuencia de eso, por el incumplimiento de la ley, por la imperfección en el cumplimiento de la ley, Dios se plació en traer a su Hijo y ofrecerlo como el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos los receptores de su plan eterno de redención. O sea, Adán y Eva no pudieron cumplir la ley obedientemente, estuvieron en un periodo de prueba, eran sujetos a la ley moral, pero no pudieron hacerlo. En consecuencia, Dios tuvo que traer a su Hijo para que Él cumpliera obedientemente la ley. Adán fue nuestro representante. Por un hombre entró el pecado al mundo, fue el representante, y por el pecado de Adán toda la humanidad quedó señalada como pecadora. Ahora, no es que el pecado de Adán al pasarse a nosotros sea algo así como injusto. Nosotros incluso somos mucho más pecadores que Adán. Nosotros tenemos nuestros propios pecados, incluso son mucho más grandes que los de él. Pero en esa situación, porque Adán y Eva no cumplieron la ley perfectamente, Dios se plació en traer a su Hijo como el segundo Adán, como el representante de la raza humana, para que en él se cumpliera perfectamente la ley y nosotros pudiéramos recibir la bendición de la redención como Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa, el tercer punto que nos enseñan las secciones 1 y 2 es que aunque la ley desde la caída no es una condición de salvación, porque la ley no es una condición de salvación, continúa como modelo de vida y de carácter. La ley, y ahora hay que aclarar esto, hay asuntos o partes de la ley que no están sujetas completamente para nosotros, no se sujetan a nuestro carácter hoy día, pero hay otros que sí. Estamos hablando de eso, es que aunque no es una condición de salvación, continúa como un modelo y carácter de vida. La ley hoy la cumplimos porque Cristo en la cruz y en su vida y obra la cumplió perfectamente y ahora nosotros por amor a Dios, con ese modelo perfecto de cumplimiento de la ley de Cristo Jesús, nosotros la cumplimos por amor a Él, porque Él lo hizo. Entonces, pero la ley no es una condición de salvación. La condición que nosotros tenemos para ser salvos es la fe en Cristo Jesús, no la ley. La ley la obedeció perfectamente Cristo Jesús y nosotros la obedecemos ahora porque Cristo Jesús la obedeció y por amor a Él y por amor a Dios, obedecemos la ley y porque además el Espíritu Santo está orando en nosotros y está trabajando por nosotros y perseverando por nosotros. Entonces, la ley no es una condición de salvación, pero continúa como un modelo de vida y de carácter moral, porque Cristo cumplió la ley vicariamente por nosotros y porque el Espíritu Santo continúa trabajando en nuestro espíritu para que podamos cumplir la ley. Ahora, las obras que realizamos hoy son fruto de el Espíritu Santo, porque Dios las preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las pudiéramos realizar. Entonces las buenas obras
no son la condición para la salvación. Las buenas obras son fruto de, eh, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuarto punto, resumiendo el punto, la sección 1 y 2, dice que esa ley de la que está hablando, de la ley moral de la que habla el capítulo 19, está comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. Comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. Recuerdo que aunque la ley moral no es una condición de salvación, nos lleva a Cristo. Refleja el carácter moral de Dios, refleja nuestro carácter pecador y aparte es una guía hacia la expresión de amor. Entonces, la ley moral es de obligatorio cumplimiento para nosotros. Quien diga que la ley no se cumple, la ley moral no debe cumplirse, está cambiando la realidad de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Entonces, es obligatoria para nosotros cumplir la ley, pero ahora nosotros la cumplimos porque Cristo la cumplió perfectamente, abrió el camino y el Espíritu Santo obra en nosotros para que hagamos esas buenas obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. El cuarto punto, como decía, está comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. Éxodo 20 nos habla de esos 10 mandamientos. El primero, que fue el que revisamos hace 15 días, nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 24 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 25, no te inclinarás a ella, no te inclinarás, se hace parte del segundo mandamiento. 27 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 20:12 nos habla de honrar a padre y madre. 20:13 nos dice: no matarás. 20:14 no cometerás adulterio. 20:15 no hurtarás. 20:16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 20:17 no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la ley moral que aún sigue vigente, que aunque Cristo la cumplió perfectamente y no es una condición para nuestra salvación, es de obligatorio cumplimiento porque somos hijos de Dios y es la ley que Dios sembró en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestros pensamientos para que la cumpliéramos. Y ahora el Espíritu Santo, obrando en nosotros, persevera por nosotros. En el proceso de santificación, Él está perseverando por nosotros. Eso era lo que a grandes rasgos nos explicaban los hermanos. No voy a tocar ni uno solo de los mandamientos porque los hermanos tocaron 8 mandamientos la semana pasada y desde hace 15 días los mandamientos están siendo tocados en la predicación semanal. Voy a continuar entonces con la sección 3, 4 y 5 y dice así la sección 3, hermanos. Sección 3. Además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad leyes ceremoniales. ¿Le puedo prestar a que no tenga, hermanos? Capítulo 19. Agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. Sección 4, hablando de las leyes ceremoniales. La sección 3 está hablando exclusivamente de leyes ceremoniales. La sección 1 y 2 está hablando de la ley moral, que es de obligatorio cumplimiento. La sección 3 está hablando de leyes ceremoniales, ahorita las vamos a tocar. La sección 4 nos dice: a los israelitas como una entidad política, Dios le dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo
más de lo que la equidad general de ellas lo requiere. Sección 1 y 2, ley moral. Sección 3, leyes ceremoniales. Sección 4, ley judicial. Vayan teniéndolo ahí presente. Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes judiciales. Esa es la forma como los cristianos han categorizado la ley de Dios. Sección 5, la ley moral, volviendo nuevamente a la ley moral, dice, obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no son, a que se le obedezca. Esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. Entonces, si se dan cuenta, primero y segunda sección nos estaban hablando de la ley moral, del periodo de prueba en que estuvieron nuestros primeros padres, fracasaron, tuvo que llegar Cristo para salvarnos, obedecer la ley perfectamente. La sección 3 nos habla de leyes ceremoniales, la sección 4 nos habla de leyes judiciales y la sección 5 vuelve a la ley moral. A la ley moral. Tengamos eso en cuenta para que nos vayamos guiando en el desarrollo del capítulo. Y nos dice que esa ley moral es de obligatorio cumplimiento, porque no solamente tiene que ver con el contenido, sino con la autoridad de quien dio la ley. La ley moral no es una ley dada por el hombre, sino una ley dada por Dios. En las leyes o en los códigos antiguos de los pueblos anteriores a los hebreos, por ejemplo, en Mesopotamia, el código de Hammurabi, que es el primer código conocido, Hammurabi inicia diciendo que esa es la ley que él le da al pueblo. O sea, es la ley de un hombre. Hammurabi comienza diciendo que es la ley que él le da al pueblo. Recuerden que en aquellas épocas los faraones, los reyes, los emperadores se consideraban la expresión de Dios en la tierra. Entonces ellos, tomando esa autoridad divina para ellos, Hammurabi dice, esa es la ley que yo le doy a mi pueblo para que las cosas funcionen de la manera en que deben funcionar. Aquí, en la ley de Dios, dada a los hebreos, dada a los israelitas, no es el hombre el que se presenta como el dador de la ley, porque si se dan cuenta, en Éxodo 20:1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Dios se está presentando como el dador de la ley. Yo soy tu Dios. No es el caso de Hammurabi o el código de Hammurabi, donde dice yo, Hammurabi o el nombre del rey, le entrego esa ley a mi pueblo. Entonces, la autoridad del hombre no está ni siquiera cerca de la amplitud de la autoridad de Dios. Y debemos entender eso. En primera instancia, siempre debemos leer las Escrituras suponiendo y teniendo en cuenta que es la verdad de Dios y es la palabra de Dios. Y cuando tomamos la ley, debemos tener en cuenta que la ley son las disposiciones dadas por Dios para que nosotros podamos convivir en comunidad y mantener una relación perfecta con Él y con los hombres. Entonces, no es una ley dada por el hombre, sino es una ley dada por Dios mismo. ¿Qué enseñan las secciones 3, 4 y 5? Primer punto que nos enseña. Además de la ley moral expresada sumariamente en el Decálogo, los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20, Dios dio a los judíos una ley ceremonial, que es lo que trata la sección 3, en la que por medio de tipos y símbolos que representaban a Cristo y a su obra, enseñaban ciertas verdades morales. Entonces ahí nos está diciendo en esa enseñanza cuál era el propósito de esa parte de la ley que era la ley ceremonial. ¿Cuál es? La ley ceremonial tenía como propósito expresar por medio de tipos y símbolos que representaban a su Cristo ciertas verdades morales. La ley ceremonial apuntaba a Cristo, así como la ley moral apunta a Cristo, la ley ceremonial apunta a Cristo, pero ahora en forma de tipos y símbolos, como dice Hebreo, o sea, sombras de lo que vendría. Eso es lo que nos está diciendo la ley ceremonial. ¿Qué abarca esa ley? Abarca diferentes normas que tienen que ver con las celebraciones, los rituales y las festividades que realizaban los judíos, los israelitas,
para adorar a Dios. Eso es la ley ceremonial, abarca todas esas normas relativas a las celebraciones y rituales habituales que realizaban los israelitas para adorar a Dios. Esa ley ceremonial contenía una tabla, un sistema de símbolos por los cuales esas verdades espirituales explicaban o eran representadas, o sea, se representaban visiblemente para explicar una verdad celestial, para apuntar a Cristo. El tabernáculo es un símbolo que apuntaba a Cristo y apuntaba al verdadero tabernáculo celestial. Eso es lo que quiere decirnos esto. O sea, que se construyeron símbolos para apuntar a las verdades celestiales. Ejemplo, el tabernáculo. Entonces, ese sistema bien elaborado de símbolos representaban signos visibles, apuntaban en cierta forma a la obra de Cristo y a los beneficios de la redención. Ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. ¿Cómo sabemos que eso apuntaba a la redención y que apuntaba a Cristo? Fácil, hermano, los invito a leer Hebreos. Hebreos, léase todo el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y van a ver cómo el autor de Hebreos nos muestra lo que Cristo representaba. El sumo sacerdote era sombra del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Del sumo sacerdote perfecto, que no tiene que entrar todos los días ni cada año al santuario, porque ya con haber entrado una sola vez, ya su mediación es perfecta. Entonces nos está diciendo eso. El Nuevo Testamento nos muestra todas esas, hacia dónde apuntaban todos esas ceremonias y esos símbolos aplicados en la ley ceremonial. Se dice que esos signos físicos eran una sombra de las cosas que estaban por venir, de los cuales la sustancia era Cristo mismo. El cordero perfecto que se utilizaba, o el cordero que se utilizaba en los sacrificios, ese cordero era un signo físico, prefiguraba, tipificaba a Cristo Jesús, el cordero perfecto. El tabernáculo y sus servicios estaban copiados de cosas que estaban en los cielos y eran figuras y antitipos del verdadero tabernáculo en el cual Cristo entra ahora por nosotros. Si vemos Colosenses 2:17, hermanos, los invito a leer Colosenses 2:17 y Hebreos 9:23 y 24. Colosenses 2:17. El apóstol hablando de la plenitud de vida en Cristo, hablando leamos el 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miren que ahí está hablando en el versículo 16 que no teníamos que juzgar o que no miráramos tanto aquellos símbolos que prefiguraban a Cristo, sino que miráramos, esos eran simples símbolos que prefiguraban a Cristo. ¿Cuáles? Las fiestas, los días de reposo y otras cosas que se utilizaban de manera ceremonial en el Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo, eran sombra de lo que había por venir. Hebreos 9, ¿quién lo tiene, por favor, hermanos? Recuerden que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios, la sangre de los animales que eran sacrificados se rociaba en el altar, se rociaba en el arca, sobre el propiciatorio, se rociaba sobre las ropas, sobre las casas que estaban contaminadas. Esos sacrificios, esos rituales prefiguraban a Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz purificó perfectamente no solo el santuario terrenal, sino también el santuario celestial. Entonces, todas esas ceremonias apuntaban específicamente a aquel que habría de venir a darnos salvación y a dar su vida por nosotros. Se dice que Cristo efectuó nuestra salvación por ofrecerse a sí mismo como sacrificio.
y obrando como nuestro sumo sacerdote. Todas esas cosas que realizaba el sumo sacerdote, como las comentamos ahora, las hizo Cristo, no solo purificando el tabernáculo terrenal, sino también el celestial. Un ejemplo de estas leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo, Levíticos 1 al 6 nos habla de las ofrendas, y entre esos tenemos los holocaustos, las ofrendas de cereales, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias. Del 1 al 7 son leyes ceremoniales que nos estaban diciendo la manera en que los hombres debían adorar a Dios y relacionarse con Dios por medio de las ofrendas y los sacrificios, o los sacrificios, las ofrendas. Esos los encontramos en Levítico 1 al 7. Del 1 al 6 encontramos todos los rituales que se realizaban con las ofrendas. Los holocaustos eran tipo de Cristo. Y eran tipo de Cristo porque nos mostraban la verdadera forma de adorar a Dios y cómo expiar el pecado de la comunidad, que fue lo que hizo Cristo en la cruz y lo que hizo Cristo en la tierra, obedeciendo perfectamente la ley. Una forma adecuada de mostrar cómo se adora a Dios perfectamente. Las ofrendas de paz expresan pureza, consagración a Dios. Las ofrendas de cereales, pureza y consagración a Dios. Las ofrendas de paz, acción de gracia y comunión. Las ofrendas por el pecado, expiación del pecado no intencional, cometido de manera negligente. Las ofrendas expiatorias expiaban el pecado cometido de manera específica. Todos esos son símbolos de aquel que vendría a terminar con esa ley ceremonial, porque se cumpliría perfectamente en su obra y muerte. ¿Qué otras cosas eran símbolos de Cristo y pertenecían a la ley ceremonial? Las ceremonias que se hacían para la iniciación de sacerdotes, que se encuentran en Levítico 8. Recuerden que a Aarón y a sus hijos Moisés los lavó antes de la entrada del tabernáculo para consagrarlos a Dios como sacerdotes. Y así se hacía con todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eran consagrados a Dios. Tenían que pasar por el lavado, la limpieza y la unción con aceite. Entonces eso tipificaba a Cristo como el sumo sacerdote y tipificaba a Cristo como pureza, limpieza. Eso. ¿Qué otras cosas eran leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo? Las normas de limpieza y la impureza. Recuerden que los rituales de impureza y de limpieza de los hebreos son muy estrictas. Ellos se lavan las manos muchas veces en el día. ¿Por qué? Porque la idea era que en la comunidad donde se encontraba el tabernáculo habitaba un Dios puro, perfecto y limpio, y ellos tenían que mantenerse puros y limpios para mantener una relación adecuada con Dios. Entonces, las leyes de limpieza eran algo que apuntaban a la perfección que estaba en Cristo Jesús. El ritual de la expiación, Levíticos 16, apuntaban a Cristo, que haría expiación de los pecados. Aplicación de la sangre sobre cada una de las partes del tabernáculo, apuntaban a Cristo. Las leyes ceremoniales para la construcción del tabernáculo tipificaban a Cristo. Eso en cuanto a las leyes ceremoniales que están en la sección 3. Pero recuerden que sección 1 y 2, ley moral. Sección 3, ley ceremonial. Sección 4, ley judicial. Entonces, ya hemos tocado en primera instancia, lo tocaron los hermanos las semanas anteriores, algo de la ley moral. Hoy estamos tocando en primera instancia la ley ceremonial, y ahora nos dice que también Dios, en la sección 4 dice, Dios dio a ellos como un cuerpo político un sistema de leyes judiciales. Eso lo podemos ver en la realidad. Un ejemplo de eso es que Colombia tiene una carta magna, una constitución nacional, y de esa constitución nacional se desprende un sistema de leyes que nos llaman a actuar de la manera de vida para vivir en comunidad. Son aquellas normas que nos llaman a vivir de la manera correcta en comunidad. Eso en cuanto a la Constitución Nacional, que no tiene que, pero es una forma de expresar lo que la ley judicial representaba para Israel en aquella época. Las leyes judiciales llamaban a eso, fueron dadas a la institución mosaica
como un pacto nacional y político por el cual un gobierno teocrático, era Dios que gobernaba inicialmente, recuerden que estaban en el desierto y era Dios habitando en medio del pueblo, Dios, gobierno teocrático, los israelitas venían a ser el pueblo de Dios y este era su rey, siendo la iglesia y el Estado idénticos. Entonces ese pueblo en el que habitaba Dios no solamente tenía una ley moral, tenía una ley ceremonial y tenía una ley judicial. Esas leyes judiciales tenían como propósito regular los asuntos que tenían que ver con las relaciones en comunidad. La forma como se resolvían disputas y cómo eliminar o disminuir la comisión de delitos. Eso era el objetivo de esa ley judicial. Ejemplos de esas leyes las encontramos en Levítico 25, normas acerca de la propiedad privada. Levítico 25, los votos matrimoniales que están en Deuteronomio 24 y 25 son ejemplos de leyes judiciales dadas a Israel. Las ciudades refugio que se encuentran en Deuteronomio 4 para aquellas personas que quitaban la vida a otra, no de manera intencional, podían acudir a esas ciudades y quedarse ahí por un tiempo hasta que moría el sumo sacerdote, no recuerdo bien, o se cumplía, ¿cómo se llamaba el periodo de los 50 años? ¿Me recuerda alguien? El periodo de los 50 años. Bueno, se los debo. Pasadas esas fechas, la persona que había cometido el delito de asesinato podía regresar a su comunidad sin recibir ningún tipo de castigo. Si él salía de la ciudad refugio, el familiar de la víctima podía quitar la vida a esa persona. Entonces las ciudades refugio para albergar a los homicidas son un tipo de leyes judiciales. ¿Qué otro? Las transacciones comerciales de las que se habla en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 nos habla de que, vamos a recordarlas, nos está diciendo Deuteronomio 25, ¿quién lo tiene? Está diciendo, no cobres intereses si les cobras, devuélvele la capa o la túnica antes de... ¿Quién tiene Deuteronomio 25, por favor? ¿Lo puede leer? No recuerdo ahora el capítulo, el versículo habla 25:1, si no me equivoco. Listo. Eso nos está hablando, ahí nos está hablando de leyes judiciales. Pero el caso específico también nos habla de no pondrás bozal al buey cuando trillare, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño, su cuñado se llegará a ella. Eso eran leyes judiciales, eso eran las leyes judiciales. Si un hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos. Otra ley judicial, no tendrás en tu bolsa pesa grande y efa pequeño, pesa exacta y justas tendrás. Nos están hablando de leyes judiciales. Ok, todas esas leyes judiciales fueron dadas al pueblo de Israel como una nación, como un estado teocrático. Era como una especie de constitución. Entonces, Dios dio una ley a Israel, el pueblo en el desierto, en el monte Sinaí, 3 meses, en el tercer mes de la llegada de la salida de Egipto, le dio unas leyes. Esas leyes que les dio contenían o tenían una parte de ley moral, una parte de ley ceremonial, una parte de ley judicial. En conjunto esa ley en general era la forma en que Dios se estaba manifestando a Israel y diciendo, mi carácter es santo, yo soy un Dios santo y por esa razón ustedes deben conducirse delante de mí de esta manera. Esas leyes, tanto las morales, tanto como las ceremoniales y las judiciales, apuntaban y tipificaban a Cristo. Las leyes morales aún son de obligatorio cumplimiento. Las leyes ceremoniales y judiciales han sido abrogadas. Y ahora la sección 5 nos dice cómo consideramos
que esas leyes hayan sido abrogadas. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que esas leyes son abrogadas o no? El tercer punto de la enseñanza nos dice, tanto las leyes judiciales como las ceremoniales de los judíos dejaron de tener fuerza obligatoria bajo el orden establecido por el Evangelio. Ojo, las ceremoniales y las judiciales dejaron de tener fuerza obligatoria bajo el orden establecido por el Evangelio. Más la ley moral aún es de obligatorio cumplimiento porque refleja el carácter santo de Dios y porque nos dice que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces siempre está apuntando a Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo determinamos que una ley haya sido abrogada o no? Hay unos principios que los estudiosos han señalado para revisar qué leyes qué leyes han sido abrogadas y cuáles no. Vamos a mirar cómo han llegado a esa conclusión los estudiosos de la Biblia. Dice, el primer principio, cuando la obligación continuada de algún mandamiento se afirma o se reconoce prácticamente en el Nuevo Testamento, es claro que el cambio de dispensaciones no ha hecho ninguna alteración en la ley. Entonces dice, si lo que estaba en el Antiguo Testamento se toca nuevamente y se acepta en el Nuevo Testamento, eso indica que esa parte de la ley no ha sido abrogada. Un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo 5. Busquemos Mateo 5, por favor. Mateo 5. Jesús en el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Hermana, vamos a leer Mateo 5. Jesús y la ira, 5:21 en adelante hasta el 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La ley moral, la ley de Dios dada a los israelitas en el desierto, decía, no matarás, sexto mandamiento, no matarás. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No solamente está vinculando el primero, está relacionando el Antiguo y el Nuevo Testamento con el mismo principio, con el mismo mandamiento, no matar, sino que lo hace aún más fuerte. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje, simplemente enojarse con su hermano, será culpable de juicio. O sea, Jesús no está abrogando la ley ahí, no está diciendo que ya el no matarás no debe cumplirse, por el contrario, está siendo más exigente con ese mandamiento. Está diciendo, está validando la ley moral en el Nuevo Testamento. Entonces ese es uno de los principios que utilizan los estudiosos de la Biblia para decir, sabemos que este mandamiento ha sido abrogado porque el Nuevo Testamento no lo respalda. Sabemos que no ha sido abrogado porque está respaldado en la palabra de Dios inspirada en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, en el mismo Mateo 5:27 nos dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si alguno de nosotros dice que los 10 mandamientos no son vinculantes hoy día, está diciendo mentira, porque Jesús aquí le está dando autoridad, o sea, está diciendo, esto está vigente. Está vigente porque aún la ley para el adulterio se hace mucho más estricta. Entonces Jesús está validando la ley de Dios, la ley moral la está validando. Miren la diferencia con las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. No se validan muchas de esas cosas en el Nuevo Testamento, pero la ley moral se continúa validando en el Nuevo Testamento. Otra cosa, cuando en el Nuevo Testamento no se proveen continuidad de esas leyes en el Antiguo Testamento, las leyes dadas en el Antiguo Testamento, se consideran que fueron abrogadas. Esas leyes de las que hablo, de las que fueron abrogadas, son las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. Un ejemplo de leyes que fueron abrogadas en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdocio, según el sumo sacerdocio. En el Hebreos 7
nos habla del orden, el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que dice? El oficio de sacerdocio en el Nuevo Testamento, aquí en la iglesia, no puede haber un sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un sumo sacerdote aquí en la iglesia ahora? Si quisiéramos inventarnos ese cargo. Porque Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Él fue el que ofreció su sangre, no solamente en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Y limpió y purificó tanto las cosas terrenales como las celestiales. Entonces, en ese sentido, el sumo sacerdocio es algo que ha sido abrogado, ley ceremonial. Otro ejemplo de eso, el mediador de un nuevo pacto. El mediador en el Antiguo Testamento era el sacerdote, era el sumo sacerdote que hacía ofrenda por su pecado y luego hacía ofrenda por el pecado de la comunidad e intercedía por la comunidad para el perdón de pecados. Ya ahora nosotros tenemos un mediador, el mediador de un mejor pacto, que es Cristo Jesús. Ese oficio de mediador era típico de Cristo, era un tipo que apuntaba a Cristo, ahora es Cristo Jesús, nuestro mediador y nuestro fiador. Recuerdo que eso lo hablamos por allá en los primeros capítulos, Cristo como el sacerdote, como el rey y como el mediador, si no me equivoco. Ahora, nos dice, cuando algo es confirmado en el Nuevo Testamento, se dice que la ley no ha sido cambiada. Cuando el Nuevo Testamento inmediatamente dice que ya no existe, como en el caso de Hebreos, se dice que esa parte de la ley ha sido abrogada. Pero cuando no existe una relación, una información que diga esto no se sabe si sigue o no, entonces se le da autoridad a la verdad general y universal de Dios. Y entonces comenzamos a razonar cuál fue la intención de esta ley o este mandamiento en el Antiguo Testamento, y eso aplica para nosotros en estos días. Y entonces, viendo la autoridad de quien da la ley y viendo la autoridad y el alcance universal de la ley, podemos decir, esto todavía se puede compartir en el Nuevo Testamento. Ahora, las leyes ceremoniales y judiciales fueron abrogadas, pero la ley moral continúa con toda su autoridad, porque sus elementos son de obligatorio cumplimiento y porque aparte la autoridad de Dios, que fue quien dio la ley, nos indica, la autoridad de Dios es superior a la del hombre, por obvias razones, como Dios la da, nosotros debemos cumplirla. Se siguen sosteniendo, y nos dice, en vez de relajarse la ley, Cristo en Mateo 5 nos damos cuenta que en cuanto al homicidio y en cuanto al adulterio, la ley se hizo más fuerte, vino a hacerse mayor el pedido que hacía Cristo, porque ahora con su muerte, su obra, su resurrección, su glorificación, ahora nosotros somos más dependientes de Él. Ahora nosotros dependemos de Él para todo y debemos cumplir por amor a Él. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá? Para terminar, hermanos, tenemos que recordar que aunque estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel en el desierto como una sola ley, la ley moral, la ley ceremonial, la ley judicial es una sola ley, la ley de Dios. ¿Qué hicieron los judíos y qué hicieron lo que hemos hecho los cristianos? Categorizar o clasificar la ley en 3 puntos o 3 grupos bien determinados para que pudiéramos entenderla de mejor manera. Entonces los cristianos y los judíos lo que hemos hecho decir es que la ley de Dios en conjunto está formada por leyes morales, por leyes ceremoniales y leyes judiciales. Pero la verdad es que la Biblia enseña que es una sola ley. Eso de expresar la ley como moral, ceremonial y judicial es una forma de facilitar la comprensión de la ley de Dios. Es una forma de facilitar esa comprensión, de entender que existían unos asuntos que tenían que ver
con nuestro carácter moral y el carácter moral de Dios, que tienen que ver otros asuntos con el carácter, con las ceremonias, y otros aspectos tenían que ver con los asuntos judiciales y civilidad en medio de la comunidad. Pero como tal es una sola ley. Esas categorías de las que estamos hablando y de las que aparecen en la Confesión de Fe de Westminster son categorías creadas por el hombre para facilitar la comprensión. Eso es lo que está. Si nosotros leemos la ley completa, como aparece en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, nos vamos a comprender a fondo, a profundidad, cada una de las cosas específicas de esa ley. Pero si nosotros tomamos una parte como ley moral, tomamos una parte como ley ceremonial y una parte como ley judicial, entonces ya está dividida en unos subgrupos que son más fáciles de aprender, de estudiar y de comprender. Eso es lo que han hecho los estudiosos de la Biblia, categorizar o clasificar la ley en esos tres tipos, aunque la ley es únicamente la ley de Dios. La intención de la ley de Dios, ojo, el propósito de la ley de Dios, además de mostrar el carácter moral de Dios, el carácter pecador del hombre, apuntar a Cristo y ser una expresión de amor, nos dice que el propósito siempre fue que los israelitas como fueran un pueblo apartado para él. La ley que se entregó en el Sinaí era para que los israelitas fueran un pueblo santo y apartado como Dios, porque Dios es santo. Sed santos como yo soy santo, dice Levítico 1. Esa era la intención. Ellos debían ser santos porque el tabernáculo de Dios, Él iba a habitar en medio de su pueblo, en medio de su comunidad. Entonces debían ser apartados por Él y debían cumplir a cabalidad de esa ley para que Él pudiera habitar. Recuerden que en Ezequiel, finalizando Ezequiel, dice Ezequiel que la presencia, la gloria de Dios se levantó del templo, salió del templo, lo abandonó. ¿Por qué abandona Dios? Porque el pecado de los judíos en la época de Ezequiel, después en la época del cautiverio, era tan grande que ya Dios no estaba en el templo. Y recuerden que el templo tipificaba la presencia y la gloria de Dios en la tierra, en medio del pueblo de Israel. Entonces, por eso se levanta. Ezequiel, cuando tiene la visión de que se levanta la gloria, es que Dios dejó solo al pueblo por infiel. Hoy nosotros, Dios mismo está habitando en medio de nosotros, somos templo del Espíritu Santo y además habita en medio de su iglesia. Nosotros somos pueblo apartado. Si nuestras obras no están a la altura de lo que Dios pide, ténganlo por seguro que va a suceder lo mismo que sucedió con Ezequiel. La gloria de Dios se va a apartar. Y eso es lo que estamos viendo en muchas congregaciones en el mundo actualmente. Hay muchas iglesias en Estados Unidos, Colombia y Europa que están aprobando, por ejemplo, el matrimonio gay. Hay pastores y hay sacerdotes que están aprobando el aborto y muchas cosas más. Estoy seguro que en medio de esas comunidades la gloria de Dios se levantó y se fue. Nosotros tenemos que seguir expresando nuestro amor a Dios y vinculándonos completamente en cuerpo, alma y corazón y mente a la ley de Dios, vinculándonos y obligándonos a cumplir esa ley si no queremos que el Espíritu de Dios y que la gloria de Dios se levante de esta iglesia. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias te damos porque la escuela dominical, Señor, ha crecido. Vemos a muchos más hermanos con ansias de conocimiento, con ansias de conocerte, de verte, de interactuar más de cerca contigo, Señor, con ansias de acercarse a ti y degustar de las verdades que tú has guardado para tus hijos, Señor. Enséñanos, Señor, continúa enseñándonos, continúa trayendo a los hermanos a la escuela dominical y a este culto de alabanza y adoración todos los domingos, Señor, para que continuemos preparándonos en tus verdades, Señor. Para ti toda la gloria y alabanza, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. La escuela dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano
Y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.